Bienvenidos, queridos amigos de 92.5 Radio Forever. El juicio político contra Gonzalo Albán Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador, fue iniciado por el asambleísta Kevin Gallardo por supuesto incumplimiento de funciones. El caso se centra en que Albán presentó su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pese a ser adherente al movimiento ético verde Mover, lo cual viola el artículo 21, numeral 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que prohíbe a directivos o adherentes de movimientos políticos optar a estos cargos. El Consejo Nacional Electoral se negó inicialmente a su postulación, decisión confirmada por el Tribunal Contencioso Electoral, mediante sentencia ejecutoriada. Gallardo presentó pruebas documentales del CNE y del TCE para sustentar la responsabilidad política, no administrativa, civil o penal. Albán defiende que se trata de un juicio imposible por actos previos a su asunción, argumentando vulneración de derechos como la cosa juzgada y el debido proceso, respaldado por testimonios de abogados que destacan la falta de competencia de la Asamblea en temas ya resueltos electoralmente. Para tratar este tema contamos con la participación del doctor Medardo Oleas, experto electoral. Soy Modesto Gerardo Apolo, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Bien, mientras esperamos que se agregue el doctor Medardo Oleas, experto electoral, queremos aprovechar la oportunidad y darle la bienvenida a un nuevo auspiciante a este programa y nos referimos a los vehículos Kia. Por cierto, dichos vehículos, de acuerdo al convenio que se ha celebrado recientemente por el presidente Daniel Noboa con el gobierno de Corea del Sur, entrarán en proceso de disminución arancelaria en un proceso de 15 años para los SUV y para camiones y vehículos de carga un periodo más o menos de 10 años. Por lo tanto, damos la bienvenida a Kia. Felicitamos también la gestión que ha llevado adelante el gobierno en este sentido y qué bueno que dichos vehículos sean mucho más asequibles a futuro para los compradores y más aún si se trata de vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Bien, vamos a tener una pequeña reseña biográfica del doctor Medardo Oleas. El doctor Medardo Oleas es abogado y doctor en jurisprudencia. Es un abogado ecuatoriano con amplia trayectoria en el ámbito electoral y judicial. Fue presidente del extinto Tribunal Supremo Electoral y ha participado como conjuez en distintas salas especializadas, además de actuar como delegado en proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo en las cámaras, en los micrófonos de Radio Forever. Modesto, para mí es un gusto saludar con usted y con todos los radioescuchas de este muy prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Para entrar en materia, ¿puede explicarnos en detalle qué establece el artículo 21, numeral 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a las prohibiciones para ser consejeros y si la condición de adherente a un movimiento político como Mover califica como una inhabilidad bajo esta forma? Sí, el concepto es que ningún consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenga afiliación política, sea esta como afiliado o como adherente, porque se entiende que la representación en este consejo es eminentemente ciudadana, no política. Entonces, desde el momento que son calificadas las candidaturas, se desecha una candidatura a participar en un proceso de selección si se demuestra que hay una vinculación política con un movimiento o con un partido. Correcto, pero ¿qué similitudes y qué diferencias habría más o menos en estos procesos que se están dando? Parece reiterativamente, recordemos con el tema del expresidente, me parece que era Alan Berbera, luego con el tema de la Liga Azul y tal. Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus miembros, que hipotéticamente, como usted bien dice, deben de ser apolíticos, resulta que son más políticos que los mismos partidos políticos. ¿Cómo poder solucionar este tema?
Es que el problema es la falta de control. El Consejo Nacional Electoral no quiere cumplir su función de controlar las candidaturas. Es más, son ellos los únicos que pueden hacer la promoción. Pero vimos, por ejemplo, en el anterior proceso, el movimiento de Rafael Correa, pública, abierta, directamente en los medios de comunicación, promocionaba la Liga Azul, con la total aceptación del Consejo Nacional Electoral, lo cual, además de ser una violación flagrante de la ley, es un contrasentido, porque ya sabíamos los efectos que tendrían si un miembro de un movimiento político pasa a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Ya sabíamos, y se demostró en la práctica que así fue con Alan Berbera, con los otros señores que han sido destituidos. No hay la independencia necesaria para cumplir el texto constitucional que muy pomposamente se dijo que era la ciudadanía la que iba a nombrar a las autoridades en el país. Eso siempre fue una farsa. Siempre los nombramientos estuvieron controlados por el poder político. Doctor, ¿hasta qué punto es real esto de la participación ciudadana? Porque suena muy bonito, la verdad es que es encantador el tema, pero en la práctica no ha resultado. Inclusive el tema de la famosa silla vacía, que es parte del tema de la participación ciudadana. Hasta el día de hoy he visto a nadie que utilice la bendita silla vacía. Y volviendo al tema del CPC-CSS, resulta que esta fue una institución que se le inventaron en la revolución, en el socialismo del siglo XXI, que la tiene también Venezuela, la tenía en su debido momento Argentina y Ecuador. En la práctica, qué tan efectiva es? Porque la realidad del caso, doctor, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió desde la época del correísmo en un departamento de contratación de los adherentes o de los afines a un determinado movimiento político. Así es. Para que funcione la ciudadanía tiene que existir una cultura democrática, una cultura por la legalidad que no existe en el país. Es más, en toda Latinoamérica los ciudadanos ven a la política como una forma de ingresar a una función pública y de lograr mantener a su familia mediante precisamente la ocupación de un cargo. La política no se lo está pensando dentro de su diseño general como el método que tiene la sociedad para nombrar a los mejores ciudadanos para que manejen la cosa pública. Entonces, si no hay esta cultura democrática, no puede funcionar en el Ecuador ni en Latinoamérica, especialmente en ninguna institución que se pueda llamar ciudadana. Y eso lo vemos en todas las instancias de la sociedad. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados, aquí en Pichincha están registrados 40,000 y votan, si mal no recuerdo, unos 2,500. Cámara de Comercio de Quito tiene 20,000 afiliados y votan así mismo 2,000, 3,000, 4,000. Uno va en mi barrio, por ejemplo, en mi barrio hay 400 casas y vamos a las asambleas que convocan al barrio, vamos 100 personas. Esto es el Ecuador. Y cuando se trata de la política, la falta de identificación con los movimientos o partidos más grave, porque el ciudadano ecuatoriano repudia la política, porque ve que no funciona adecuadamente, porque ve que está compuesta por unos ciudadanos que lo único que buscan es enriquecerse a través del poder. Entonces es una farsa esto de la participación ciudadana. Teóricamente funciona muy bonito, se escucha muy bonito, pero en la práctica nunca ha funcionado. Usted bien lo mencionó, la silla vacía. Yo no he visto en ningún municipio que se haya ocupado la silla vacía para que un representante de la sociedad comparezca ante la instancia municipal para pedir que se traten algunos problemas. No hay. Entonces eso, lamentablemente, teóricamente puede sonar bonito, pero en la práctica nunca ha funcionado. Doctor Morales, el consejero Gonzalo Albán Molestina dice que el juicio que le está llevando, el juicio político que le está llevando adelante la Asamblea es un juicio imposible. ¿Qué tan real es esto? Es que es real. Mire usted que el señor Albán, que es el único que no se ha alineado con la mayoría que ahora respalda y controla el gobierno, la mejor forma de eliminarlo es con un juicio político. Lo mismo que hicieron con otro consejero. Entonces no creo que sea adecuado que la Asamblea Nacional trate de, mediante juicio político, sacarle sus funciones a un consejero que está actuando independientemente. Yo no le conozco al señor, no sé ni siquiera de dónde proviene. Lo único que le he visto es que es el único que ha reclamado, por ejemplo,
ante el Consejo de Participación Ciudadana por no dar apoyo a las comisiones que están manejando los concursos para el Consejo Nacional Electoral. Pero esto está demostrando que en definitiva persona o consejero o funcionario que no se alinea con la mayoría que está en este momento siendo controlada y manejada por el gobierno, tiene que salir. Entonces estamos afectando la institucionalidad, la independencia, y eso es muy grave. Estamos haciendo en todas las instituciones. Ahora se quiere hacer, por ejemplo, con la Corte Constitucional, se quiere hacer con la justicia, se quieren tomar la justicia precisamente volviéndole a elegir al señor Godoy. Eso estamos conscientes. Se quiere, por ejemplo, suspender los concursos en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana para la renovación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que están 3 años los unos en funciones prorrogadas y creo que ya año y medio los otros. Entonces, mire usted, en este país no funciona la institucionalidad porque precisamente esta mala constitución permite que el Poder Ejecutivo pueda controlar a todas las instituciones. Y para el control de las instituciones solo se necesita ciudadanos no independientes que simplemente se limiten a obedecer consignas, lo cual es gravísimo, gravísimo, gravísimo para el desarrollo del país. Medardo, uno de los argumentos que dice uno de los abogados de Gonzalo Albán Molestina, dice que se está violando el debido proceso porque se está yendo contra el principio de cosa juzgada y de seguridad jurídica, teniendo claro de que el juicio político no se trata de un juicio penal, no se trata de un juicio común y corriente, es un juicio básicamente sobre violaciones políticas, de hechos o acciones políticas. ¿Qué tan cierto es esto, de que se está violando el debido proceso, de que se está atacando al principio de la cosa juzgada y que simple y llanamente, como ya manifestábamos antes, es un juicio fallido? A ver, no es tan cierto que el juicio político solo analiza hechos políticos, porque si eso fuera el argumento, entonces simplemente tendríamos a una institución como la Asamblea que llegan funcionarios, los sientan al frente, levantan la mano el número suficiente de asambleístas y esa persona está fuera. Se entiende que el juicio político tiene que respetar todas las normas del debido proceso. ¿Cuáles son las normas básicas del debido proceso? El acusado tiene que conocer de qué se le está acusando, qué pruebas presente el acusador para que los pueda rebatir, contar con el tiempo suficiente para argumentar su defensa, presentar pruebas de descargo y naturalmente quienes están actuando como juez son los asambleístas, analizar si los hechos denunciados son ciertos, fundamentados, sustentados, probados, para que ahí sí se emita una resolución dentro de este juicio político, porque por más juicio político que sea, hay normas constitucionales, especialmente las del artículo 76, 77, que les obliga a respetar a la Asamblea Nacional. No por el hecho de hablar de política se puede utilizar este término de una manera general para abusar de la persona que está siendo juzgada y quitarle todos los derechos que tiene para defenderse en todas las instancias, como le obliga la Constitución Política del Ecuador. Medardo, luego del corte comercial continuaremos con este interesantísimo diálogo. Medardo, en este caso, ¿qué peso tienen las resoluciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral referente al tema justamente de la postulación de Albán? A ver, en este momento ya no tendrían absolutamente jurisdicción ni competencia para tratar el caso Albán, porque cuando el Consejo Nacional Electoral proclama los resultados, sabemos cuáles son los consejeros principales y suplentes que han sido electos, y naturalmente eso tiene que ejecutar la Asamblea en el orden en que han sido electos, a efectos de que si los principales o cualquier concepto salen, los suplentes automáticamente entren en funciones. O sea, nada tiene que ver el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral. La interposición de ellos sería totalmente ilegal para cualquier asunto que se trate sobre el caso Albán. Sí, pero en este juicio político, el asambleísta proponente del juicio político presentó unas resoluciones del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral en el cual decían que no se inscriba, negando la inscripción. ¿Eso tiene algún peso o no como precedente? Porque jurisprudencialmente usted conoce perfectamente bien que hay algunos casos en los que
debe de existir un antecedente jurisprudencial. Y en este caso no tiene ningún peso, no hubiera tenido ningún peso. Es que ningún peso, porque si se analizó la inscripción de una candidatura y después se aceptó la candidatura, se entró al proceso de selección a través del voto directo secreto, ya es inoficioso a la presente fecha analizar una impugnación que se ha presentado en la etapa inicial de un proceso electoral para un juicio político. Es un absurdo que un asambleísta pretenda presentar como justificación un hecho que se presentó en el proceso electoral en su parte inicial. Si el que es impugnado, dicen que no se inscriba, y después el Consejo Nacional Electoral lo acepta, y después el Tribunal Contencioso Electoral niega esta resolución y ordena la inscripción como candidato, se acabó absolutamente todo lo que es el análisis y discusión sobre esa etapa. Y cuando ya van a las elecciones, claro, es el pueblo el que resolvió a quién eligen. Entonces, presentar eso como argumento me parece ya el absurdo más grande que pueda presentar una persona como respaldo a su juicio político. Con todo esto, Medardo, no queda en entredicho el rol y la imparcialidad, por decirlo de alguna manera, del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, porque mucho se ha hablado de ello. Recuerdo que el ingeniero Pita denunciaba que arriba del Tribunal Electoral había una oficina paralela que se estaban contabilizando. Por otro lado, otro consejero decía, ¿sabe qué? Por favor pidan auditoría del sistema, porque el sistema es tramposo, etcétera, etcétera. Y entonces hay una gran tela de duda. Se dice que el tribunal, que el Consejo Nacional Electoral, como que pendulan, ¿no? Están a favor del que está en el poder y pendulan, no importa quién está en el poder. La imagen, con este caso, ¿abona o no a esa especie de desconfianza que se ha generado en el electorado? La desconfianza es total y justificada porque el Consejo Nacional Electoral no está cumpliendo con su rol. Le voy a poner dos ejemplos. El presidente dice que hablaba con la señora Tamaín para que se haga un referéndum en diciembre, y que ella le ha dicho que sí puede hacer en diciembre. ¿Acaso la señora puede resolver las fechas del referéndum cuando en la Constitución y en la ley se señala que una vez que se apruebe una enmienda constitucional se debe convocar a un referéndum en 45 días? ¿Con qué facultad le puede decir no se hace 45, se hace en 50, en 60, en 70, en 80? ¿Cómo así? Mire usted cómo la señora viola la ley para satisfacer un pedido del presidente de la República. Y eso no conllevaría a un tema de nulidad, doctor, disculpe que lo interrumpa. Eso no conllevaría el irrespeto a los plazos. Los plazos son fatales en leyes, pero el irrespeto a los plazos no conllevaría la nulidad de lo actuado. Pero claro, pero aquí ¿quién es el juez para sancionar al Consejo Nacional Electoral? La Asamblea. Y como ahí hay una mayoría que está respaldando estos actos ilegales, entonces los otros se sienten respaldados. Hay un hecho más grave. El presidente de la República en Argentina denuncia a los medios de comunicación de que la señora Luisa González recibió financiamiento a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Un hecho totalmente ilegal, totalmente ilícito, más aún cuando el gobierno de los Estados Unidos califica al señor Maduro como jefe del cartel del narcotráfico de los soles. Y en otras legislaciones se prohíbe los aportes ilícitos, especialmente los de narcotráfico. ¿Ha hecho algo la señora Tamaín para verificar esa información, para acusar contra la información que ella recibió de los gastos de la campaña? No hacen nada. Entonces, por eso es que estamos como estamos, porque se permite el libre ingreso de dineros ilícitos a las campañas por millones. Y cuando hablo de millones, no hablo de 1, 2, hablo de 10, 20, 30, 40 millones. Ese es el Consejo Nacional Electoral que tenemos. Y se les dice, ellos no hacen nada, porque saben que nunca podrán ser llevados a un juicio político por incumplir sus funciones, por violar la ley. Entonces estamos ante hechos que realmente son inaceptables desde todo punto de vista, especialmente desde la aplicación de la ley. Y naturalmente estas personas, como son afines al poder, son útiles, funcionales al poder o a los que están manejando instituciones del Estado como la Asamblea,
y se consideran intocables. Entonces, ¿quién va si hay una consulta, referéndum en diciembre, quién va a manejar? El actual Consejo Nacional Electoral. Y yo estoy seguro que hasta ellos manejarán las elecciones de medio periodo. ¿Por qué? Porque simplemente serán sordos, ciegos y mudos en el cumplimiento de la ley. Para unos, para otros serán estrictos. Claro, y justamente ese ha sido el justificativo por el cual se han venido prorrogando años de años, porque cada 2 años entramos en un proceso electoral y resulta de que no pueden ser, supuestamente, no pueden ser reemplazados mientras esté un proceso electoral en marcha. Y entonces ese ha sido el justificativo para que estén muchos de ellos 2 y 3 años en funciones prorrogadas. E inclusive esto lo denunciaba la abogada María Cristina Cronfle, que es vocal suplente, y que no le han permitido, pues, asumir su rol, ya principalizarse. No obstante, el tema de las funciones prorrogadas, justamente por esta justificación, ¿qué tan viable es? Esta justificación es totalmente absurda e ilegal. No hay una sola disposición que diga que si estamos en un proceso electoral no continúen los procesos de selección. ¿Qué tiene que ver el proceso de selección con un proceso electoral? Nada. El proceso de selección es un proceso donde se hace la verificación de los antecedentes, experiencias, títulos que tenga o pruebas que se los practique a los postulantes. Y se emite una resolución y naturalmente se proclame triunfadores, los cuales, ni bien termine el proceso electoral, pueden ser posicionados inmediatamente. Y ese argumento falso que se vendió como válido ante el imaginario, tanta presión tuvo que se consultó al Procurador General del Estado, al abogado del Estado, que dijo que, señores, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Pero nuevamente aquí se utiliza cualquier método para tenerles a los funcionales ciudadanos que apoyen al gobierno de turno o a los que ostentan el poder en funciones prorrogadas, a pesar de que la ciudadanía rechaza en forma contundente esas actitudes. Y no se califica ni siquiera las actividades de un Consejo Nacional Electoral que puso en riesgo las elecciones. Ustedes recuerdan cuando quisieron implementar el voto telemático en el exterior y que fracasó totalmente, que fue un proceso nulo. Y todo el mundo se cayó. ¿Por qué? Porque como tenían el respaldo de poder, les interesaba aquí mantener las elecciones, nadie dijo nada. Pero en la práctica debieron haberse anulado esas elecciones por la actitud irresponsable y ilegal, por haber entregado el desarrollo de software a una empresa vinculada con el movimiento Alianza País y que en definitiva demostró que eran incompetentes, incapaces. ¿Se ha dicho algo? ¿Se ha recuperado ese dinero? La señora Tamarín ha sido observada por la Contraloría, sancionada por la Contraloría, impuesta una multa. ¡Nada! Así se maneja este país, lamentablemente. ¿Cómo evitar, Medardo, que este tema de los juicios políticos, perdón, sea manejado como un distractor en un momento determinado o como una herramienta de persecución real ante hechos como estos? ¿Y se estaría o no violando alguna disposición constitucional por parte de quienes llevan a cabo estos juicios políticos? Es que el juicio político se entiende que es un juicio, y el juicio es la contienda legal sometida a resolución de los jueces. Y una contienda legal requiere un acusador, unas pruebas. Las pruebas tienen que ser admitidas. No puede ser emitida, por ejemplo, como en el caso del señor Albán, un hecho que sucedió en momentos de una inscripción de candidatura que ya fue cosa juzgada. No pueden hacer nada de eso. Pero aquí piensan los asambleístas que pueden hacer lo que les da la gana. Y con una ignorancia legal, pero que ya raya en lo absurdo. Entonces, a lo mejor toque reglamentar, decirle al señor que todo juicio político se aplicará las normas de debido proceso que constan en la Constitución y que para que tenga validez una resolución no se necesitan solo los votos, se necesita la motivación que obliga la Constitución a que toda resolución sea motivada, es decir, que se explique si la resolución tiene base o fundamento en algunas disposiciones legales, que es la motivación. Entonces, si no hay motivación, entonces que esa resolución sea nula, como son nulas todas las sentencias que no se encuentran debidamente motivadas. ¿Fue un error o no el hecho de que se elija a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de las urnas? Porque, el hecho de ir y votar, no hay acto más político que ese. Sí, es un deber cívico, ciudadano, pongámosle todas las luces bonitas que querramos ponerles, pero es un hecho político. Y si se supone que debe ser un tema apolítico, ¿qué más político que eso? Pues si van de la manito, ya lo vimos con el tema de la Liga Azul.
¿O error o no el hecho de que se elija a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las urnas? Es un error, porque nuevamente la gente no distingue muy bien para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acá no hay ni participación ciudadana ni control social. Ya tenemos una asamblea que es electa en las urnas y la ciudadanía sabe la función de la asamblea. Dejémosles que ellos sean los que sigan nombrando a las autoridades, utilizando conceptos y preceptos que han funcionado en el mundo, donde las candidaturas para la elección por ejemplo, de fiscal salen de la Presidencia de la República, salen de la Corte Nacional de Justicia, salen de los colegios de abogados. Las candidaturas y la asamblea, para que analice y elija a través de una comisión y de concursos la viabilidad del nombramiento de una persona, pero nombrar un consejo de participación manipulable con gente que llega ahí únicamente a cumplir consignas es una barbaridad. La constitución chavista ha hecho mucho daño al país y la configuración de una entidad como el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho mucho más daño, porque todas las autoridades que fueron nombradas por ellos han sido un fracaso, que han demostrado la vinculación directa con el presidente de la República. Caso de precisamente Rafael Correa con Galo Chiriboga, con el señor Vaca, con una cantidad de gente. Es el mejor ejemplo de lo que no debería hacerse en el país. Correcto. Medardo, con todo lo que hemos hablado, ¿la democracia es una realidad o es una ficción en el Ecuador? Es una realidad y es una ficción, pero la realidad y la ficción tienen que ser compuestas a través de ¿qué? De educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando va a una elección, siempre hay una promoción cívica, porque ahí el voto es facultativo, indicando de que voten, que acudan a votar, porque el voto es la única forma de configurar un buen gobierno, un buen Congreso. O sea, falta eso. Nosotros pusimos en la ley el Instituto de la Democracia, que no ha hecho absolutamente nada. Yo no conozco una obra, no conozco un proceso educativo. La democracia es educación, participación. La democracia es de los ciudadanos, no de los partidos y movimientos políticos. Y eso tiene que conocer la ciudadanía. Por eso a nosotros desvincularnos de la política. Es que dice, yo no quiero ser miembro de un partido. No, señor. Ser un ciudadano político significa un ciudadano interesado por lo que pasa en el país. Nada más. No necesitamos filiación. Pero este ciudadano tiene que saber el peso de su voto, el peso de las resoluciones, la forma como él tiene que actuar ante los hechos, porque uno, cuando hace democracia, ni comienza ni termina el momento que va a votar. Mejor comienza su actividad democrática una vez que eligió, porque tiene que vigilar a los electos para, como se dice aquí vulgarmente, no entregarles un cheque en blanco. Entonces, es lo que tienen que hacer. La silla vacía que analizamos, váyase al municipio, utilicen la silla vacía, ejerza su derecho, presente sus reclamos. Eso es la democracia, pero para todo eso falta motivación, educación, pero nuestras leyes no contribuyen a eso, porque nuestras leyes ponen, por ejemplo, que el 50% será para mujeres, pero señores, si ni siquiera comienzan obligando a que los partidos tengan padrones visibles para saber si efectivamente tienen los 200,000 afiliados que están ahí, que están cumpliendo con lo que manda la ley, que el Fondo Partidario Permanente se utilice para la educación, no se hace nada de eso. Que permiten que las puertas de un partido sean abiertas a cualquier persona para que no exista el control, no existan dueños de los partidos. Nada se hace. Después que el 25% serán para jóvenes. Ahí vieron, ahí hay un muchacho de 18 años que pasa pintando caras en la asamblea porque no sabe qué hacer, no entiende lo que es la política, no entiende cómo legislar. Entonces, señores, comencemos por lo básico. ¿Qué es la democracia? ¿Para qué sirve la democracia? ¿Cómo funcionan los partidos políticos? ¿Cómo debe fortalecerse? Pero aquí no. Como la ciudadanía rechaza a las organizaciones políticas, lo mejor que se le pudo ocurrir al presidente es quiten los recursos y todo el mundo que los quiten, eso está bien. Entonces, vamos por el mal camino, no por el buen camino. Correcto. Medardo, para concluir, ¿cuál sería su recomendación para comenzar a generar cultura política dentro de este país? Primero, cambiar todo lo que es la ley de partidos políticos para conformar verdaderas organizaciones donde fluyan dos cosas importantes. La capacitación a sus afiliados, porque una persona tiene que ser afiliado si quiere hacer política para que obligatoriamente se le capacite.
Y después los partidos tienen que ser los tanques de pensamiento desde donde fluyan las políticas públicas. Para eso yo había sugerido que si la capacitación no lo puede organizar adecuadamente un partido político, que utilicemos las universidades. Por ejemplo, las facultades de medicina van a dar cursos de capacitación a los políticos para establecer políticas públicas de salud. Entonces, mire usted, desde ahí se van generando cosas más serias que necesita el país. El Ministerio de Educación, con las facultades de Ciencias de la Educación, dan capacitación a los políticos para establecer políticas públicas de educación, y así de todos los ministerios de energía, minas, petróleos, para que la política esté vinculando al quehacer profesional de las universidades y tengamos lo que todos queremos, una profesionalización de la política, no la improvisación. Y peor aún, lo que es más grave ahora, que están poniendo, como ya les quitan los pocos recursos que tenían para la promoción política, a futuro solo podrán ser políticos los que tengan dinero. ¿Y quiénes tienen dinero? La plutocracia en este país, o lo que es más grave, los grupos que manejan los delitos del crimen organizado. Solo ellos podrían ser candidatos, señores, no puede ser así. Correcto. No queda más que agradecer al doctor Medardo Oleas por sus expresiones, clarísimo en las ideas como de costumbre, Medardo. Palabras finales. Los ecuatorianos no debemos perder las esperanzas, porque a veces nos decepcionamos. Buscamos que el presidente sea un rey Midas que llega, toca con una varita y transforme todo. No, señores. Los procesos demoran años. Yo ayer estaba conversando con un amigo y le digo, pobre el ciudadano que se haga cargo de Venezuela. Reconstruir Venezuela van a requerir 15 o a lo mejor 20 años. Pero para los que están ahí van a decir, ya tenemos presidente y no ha hecho nada en un año. No han hecho nada en 2 años. No, señor. Los procesos de cambio. Por ejemplo, cambiar a nuestro sistema petrolero, sistema eléctrico, requiere cambios profundos y decisiones contundentes para sacar a todas esas manchas que hay ahí. Pero entonces la política no es el rey Midas que toca y hago milagros. No, son procesos que deben intervenir los ciudadanos para que con mucha calma, inteligencia y utilizando precisamente lo que nos da la tecnología en el mundo, desarrollemos un país en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Medardo, una vez más. Agradecer la participación suya y agradecer también a nuestros radioescuchas que con toda seguridad han prestado mucha atención a sus criterios, a sus palabras. Vamos al corte. Gracias por la invitación. Buenos días. Buen día. Contamos con la presencia de Cristian Valle y vamos a tratar un tema supremamente importante, y es justamente por esta situación de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado por las leyes que tienen que ver con el tema de seguridad nacional, pero también hay otras alternativas que otros países las han utilizado. Y justamente sobre eso es que vamos a hablar con Cristian, que es un experto en temas de ciberseguridad y en temas de inteligencia artificial. Y para poner en contexto el tema, debemos decir que los estados requieren un ciclo de inteligencia integral, que son planeación, recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos, contrainteligencia para combatir amenazas como terrorismo y narcotráfico, coordinando subsistemas como Fuerzas Armadas y Policía. El acceso a datos personales en plataformas digitales está regulado por leyes de protección de datos que exigen consentimiento revocable, base legal y órdenes judiciales, con excepción por seguridad nacional. En jurisdicciones como en Estados Unidos, México y la Unión Europea, las autoridades usan métodos indirectos como compra de datos de brokers, pero que con inversión para evitar violaciones a la privacidad constitucional. Para tratar este tema, contamos como invitado, como he manifestado, con Cristian Valle, experto en inteligencia artificial y experto en ciberseguridad. Bienvenido, mi querido Cristian. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Radio Forever, mi casa. Es un gusto nuevamente volver y tratar estos temas, ¿no? Sobre todo temas de ciberseguridad, que hoy en día cada vez coge más fuerza. No solo el tema de ataques informáticos, sino el tema, ahora súmenle el tema de inteligencia artificial. Pero ¿cómo estamos realmente aquí en Ecuador? ¿Estamos preparados realmente para ataques informáticos? ¿Realmente la ciberseguridad aquí en Ecuador se la toma en serio? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Es correcto, y me llama mucho la atención. Estoy haciendo esta especie de conexión o interconexión entre el tema de lo que se está discutiendo
en la Corte Constitucional, porque mucho hablamos, hay muchos grupos que dicen, no, se van a violar mis derechos, mi intimidad y tal. Pero cada vez que entramos a una APP, o cada vez que entramos a revisar la página de cualquier almacén, no vamos a hacer propaganda, pero el tema es, te dicen, si quieres ver la noticia o quieres ver la información, tienes que aceptar la política de privacidad nuestra, y entonces ahí te dicen, tú nos autorizas a poder tener nosotros, acceder a tus imágenes, a tu audio, a tu video, a tu información, a tu historial de ubicación, a tu historial de búsqueda, etcétera, o sea, a todo. Correcto. En resumidas cuentas, casi hasta que le entregues la partida de nacimiento. Y entonces resulta que con todo esto, claro, por la emoción de navegar y tal, dice sí, irresponsablemente. Y resulta que por un lado estamos accediendo a todo, y por otro lado reclamamos que, por favor, no se nos investigue nada. ¿Qué tan cierto es esto para luego entrar al tema de que si, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, con el Plan Patriota, la Ley Patriota, en que utilizan las redes sociales para poder investigar a las personas que quieren pedir visa o que han ingresado al país? De hecho, básicamente enfocándonos en ese tema puntual, ya que ha dado mucho que hablar, ¿no? Ha dado mucho que hablar porque, como usted lo dice, mucha gente sale a reclamar sus derechos, su ley de protección de datos personales, que hoy en día ya está vigente, pero realmente no se dan cuenta de lo que ya han venido haciendo con las otras aplicaciones. Ahora, el tema aquí hay que tomarlo con pinzas, porque si bien es cierto, esta nueva ley de alguna manera lo que permite es darle facultades, ¿no? En este caso a las Fuerzas Armadas, también al tema legislativo, de que de alguna manera utilizar esas fuentes para datos criminalísticos, terrorismo y todo lo que obviamente está sucediendo aquí en el Ecuador. Pero ojo, se lo puede usar y nadie dice que no se lo puede usar. Aquí el tema está, y seamos muy honestos, Modesto, aquí el poder se lo utiliza de una manera buena y de una manera mala. El problema es cuando cae en malas manos. Ahí es el problema. Y ese es el temor de la gente. Y yo trato de siempre, como yo tengo una comunidad muy grande, trato de ver las experiencias. Y la gente tiene el temor del mal uso de estas nuevas leyes que se están proponiendo. Ahora, es perfecto porque se puede combatir el crimen, se puede combatir el terrorismo. De hecho, lo acabo de decir, en Estados Unidos utilizan este sistema. Pero aquí el problema es detrás. ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿Quiénes lo van a manipular? Muchas veces satanizan al sistema, pero no quienes administran el sistema. Es correcto, pero independientemente de todo esto, de el lado bueno y el lado malo, que siempre lo va a haber en todos lados. Correcto. Y depende del gobierno que esté, la tendencia del gobierno que esté en ese momento en el poder. Pero independientemente de eso, vamos a los hechos. Por un lado, politizamos todo. Por otro lado, como se dice vulgarmente en la calle, rendimos papaya, en el sentido de que todo lo aceptamos, no pasa nada, pero pasa mucho, porque al fin y al cabo esos datos, muchas compañías que lo adquieren, estos grupos que te dicen, aceptan los cookies, tenemos esto, lo otro, aceptas absolutamente todo y esas empresas luego las venden. Y entonces sí, tratamos, en todo el mundo se está tratando de cuidar esto de los datos personales, pero a la hora de la hora resulta que son bien rígidos con el empresario, con las diversas instituciones y tal, pero son muy laxos en realidad referente al tema de las APPs y al tema de la navegación por internet. Y entonces resulta que yo no sé qué tan cierto sea esto, y tú me lo vas a decir, de que resulta, ponle una curita o un parche al lente de tu celular o a tu televisor inteligente porque te pueden estar grabando, y si ves un foquito verde es que te están grabando y tal, o escuchando. Oye, ¿qué tan cierto es esto? Por lo menos en el mundo occidental, porque sabemos que en China sí sucede eso, inclusive con estos aditamentos similares a Alexa, a cualquiera de estos de aquí, que en los carros inclusive que tienen este tipo de comunicación inteligente también lo utiliza el gobierno para grabar y escuchar. Contestando la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia del por qué la gente, cuando sale esta ley, si sale alborotada, como quien dice a decir,
¿Por qué van a tener nuestros datos? ¿Por qué van a inmiscuirse en nuestros datos personales? ¿Y por qué en las aplicaciones? La diferencia es que aquí se hizo público. Se hizo público. Las políticas de privacidad en las aplicaciones no son públicas. ¿Y por qué? Porque la gente no lee. Desgraciadamente, esto, desde la pandemia, ya casi que hay poca gente que lee. Usted va a las librerías, ya poca gente. Creo que adultos mayores o gente que tiene más de 40 años son los que todavía leen. Pero muchachos, personas jóvenes de menos de 30 años ya no leen. Entonces, esa es la diferencia. Cuando algo se hace público de cómo van a tratar tus datos, todo el mundo salta. Pero las aplicaciones que de alguna manera te roban información por interno, solo dejas aceptar. Esa es la diferencia. La comunicación. La gente, cuando obviamente escucha esto, sale a reclamar. Pero mientras tanto, hay aplicaciones que te están robando la información y sin darte cuenta. Contestando su segunda pregunta, yo he tenido casos de eso. Yo ya he tenido casos aquí, obviamente con mi empresa de ciberseguridad hemos atendido 2 casos puntuales de espionaje en números de teléfonos, en dispositivos móviles, ¿ya? Donde de alguna manera están llevándose información y datos, y no solo llevándose datos, sino que viendo en tiempo real lo que mi cliente en ese entonces hacía, y también en sus laptops, en sus computadoras, entrando indirectamente para saber todos los movimientos que hacían. De hecho, tuve un caso muy puntual con un cibercriminal que entró a una de las empresas, que obviamente no lo puedo decir, entró y tenía que hacer un movimiento exacto, y cuando la secretaria se levanta a sacar copias, ellos ejecutan vía WhatsApp, piden un código OTP que es para hacer transferencia desde el WhatsApp de la secretaria hacia la aplicación del jefe. El jefe aprueba y la secretaria cuando llega ya está. Lo veo en cámaras y básicamente se mueve la computadora. Sabían que por cámaras obviamente se había movido. Eso existe, es real. Parece películas o solo que solo se ve en China o solo se ve en Israel, que son países que de alguna manera están a otro nivel en temas de espionaje, pero ya se ha visto aquí en Ecuador también. Pero sácame una curiosidad, con esto de la inteligencia artificial, que es un mito, todo esto, pucha, poco más y poco menos aquello de la película Robocop y aquello de la película Yo Robot, ya estamos viviendo en aquello, claro. Todo el mundo está en esa onda, por decir de alguna manera, en ese mood. Y resulta que con la inteligencia artificial, si el día de mañana yo quiero investigar a alguien y le digo, oye, cualquiera de las herramientas estas, dime por favor quién es. Bueno, por favor no, porque ya sé que cuando tú le pones por favor cuesta un ojo de la cara, eso y consumes energía a nivel global. Sí, y en vez de ser amable resulta que les estás haciendo un perjuicio. Pero independientemente de eso, y dejando de lado el tema cómico al respecto, o jocoso, irónico, resulta que yo le digo, oye, mírame, dame toda la información que tú tengas de fulano de tal, referente a movimientos bancarios, a contactos telefónicos, a esto, el otro. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial, dándole evidentemente el comando de que no me invente, sino que me diga los hechos reales, la información real que consta en las redes, hasta qué punto puedo acceder, como supongamos que pertenezco a inteligencia militar o a inteligencia policial? ¿Hasta qué punto puedo acceder a eso sin necesidad de que me vaya después a decir, oye, estás violando mis derechos y tal? Ok, interesante la pregunta, porque el tema de inteligencia artificial es lo que está en tendencia, y de hecho vamos a tratar 2 puntos. El primero, ¿hasta dónde llegan la inteligencia artificial? De cuando usted le hace una pregunta, quiero saber dirección, quiero saber la vida exacta de una persona, ¿correcto? Las inteligencias artificiales funcionan a través de la información pública. ¿Qué quiere decir? Todo lo que haya publicado o lo que se haya publicado de esa persona, más no datos que no se hayan publicado. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. La inteligencia artificial, así como nos está ayudando, hay mucha gente que también le está dando información a esa misma inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT, quizás las primeras 10 consultas te las da gratis, pero después te dice, tienes que asociar tu cuenta. Desde ahí tú ya le estás dando acceso a tu información, y por eso es que la IA en algún momento de la vida sabe cosas tuyas que tú dices, ¿cómo se las di? Y lamentablemente al momento mi mujer. Sí, claro. Es que pasa algo. La otra vez un amigo mío me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Yo le puse el tema de aniversario de mi esposa y me dice, ok, a Brenda le puede gustar. ¿Cómo sabía el nombre? Le digo, ¿tú tienes vinculado tu cuenta? Sí, es que lo tengo vinculado con Gmail. Ya, ¿tú tienes vinculado con Gmail? ¿Con qué cuenta tienes asociado a Instagram? Con Gmail. Por ahí va. Entonces, nosotros mismos terminamos dando todos los datos. Entonces, es increíble que la gente, así como va investigando, va averiguando, nosotros mismos le vamos dando estos datos, y eso es lo que recopila la inteligencia artificial a nivel
internacional y a nivel global. Ahora, también es cierto que la inteligencia artificial ahora se pueden hacer ataques informáticos. Cualquier persona entra a inteligencias artificiales tal como ChatGPT. Hay una inteligencia artificial que se llama WormGPT. Eso es una inteligencia artificial solo para hacer ataques informáticos. Hace scripts para atacar gente. Entonces, información que yo ya no tengo, ¿verdad? Voy a WormGPT, hago un script, necesito saber cómo entrar al teléfono, necesito por favor un celular Samsung, Android, tratar de crear una campaña phishing para hacer caer, te la crea. Y básicamente mandas al ataque a esa persona y tú obtienes esos datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la inteligencia artificial? Que claro, sí, empieza con nuestros datos, pero nosotros también podemos crear ahora con inteligencia artificial ataques informáticos y sin ni siquiera saber o tener mucho conocimiento a nivel de sistemas o de informática. Y entonces trasladémonos a la guerra contra los EDOs, a esto que necesita el Estado siempre hacer, inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué tan efectiva podría ser la utilización de estas herramientas por parte de estos organismos gubernamentales para poder obtener la información de inteligencia y contrainteligencia que requiere sin tener que pasar luego a ser sometidos a un juicio de que se ha violado los derechos personales de alguien por haber accedido a esa información? Eso, por favor, respóndemelo luego del corte comercial. Ok. Cristian, la verdad es que la conversación fuera del micrófono es buenísima. Qué pena que no podamos compartirla, pero algo vamos a decir ahora. Cristian, estas herramientas... Que las acaba de ver. Que las acabo de ver, que realmente es pasmoso, como decía por ahí un ex vicepresidente del gobierno español, apellido Velasco, decía, es que estoy pasmado. Esto que resulta pasmoso, estas inteligencias artificiales que te mandan... Te van sacando con tirabuzón la información y uno cae, pero como pescadito ahí, inocentemente, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto puede ser utilizado por los organismos estatales de inteligencia y contrainteligencia sin que constituya esto una violación a mis derechos a privacidad y tal? Porque al fin y al cabo yo los he puesto ahí tal cual. Correcto. A ver, el tema de utilizar estas plataformas obviamente va a depender mucho al momento de hacer, no sé, de alguna manera, el trabajo de inteligencia, si es que de alguna manera queremos llamar así, por ejemplo, a un GDO. Quieren investigar a un GDO, obviamente tienen toda la facultad, porque recuerden que con esta nueva ley les da la facultad a ellos de poder hacer esa investigación. Pero acuérdate que ahora está siendo objetada y que supongamos que le digan que no lo puede usar. Ya, pero, o sea, a la larga, si lo puedes o no utilizar, el problema va a ser cuando presentes tú los cargos, cuando presentes pruebas, ahí te van a refutar cómo obtuviste esa información. Ese es el problema. El problema quizás sí lo puedan hacer y contrainteligencia la pueda hacer, pueda tener con las herramientas que usted ya vio hace un momento, las puede utilizar. Pero el problema va a ser cuando ya te lo quieras llevar a un tribunal, ¿no? Viene el tema de peritaje informático, vienen un sinnúmero de cosas que ahí a la final no van a servir de nada. Pero la información, Cristian, está ahí y yo la puse porque fui de alguna manera inocentemente, cándidamente, porque no conozco el tema de cibernético. Resulta que me preguntaron esto y lo puse. Lo preguntaron lo de acá y lo puse. Y entonces yo fui alimentando toda esa información. En el momento en que yo dejo mi reserva para ponerla en una de estas plataformas que ya se hace pública, ¿por qué voy a estar violando pues la Secretaría de, qué sé yo, de Inteligencia? Le voy a dejar un caso rapidísimo en redes sociales, por ejemplo. En redes sociales a veces los políticos, la gente, las figuras se comienzan, hay problemas. Y resulta que viene el otro y ¡pac! Saca. No, es que tú le debes al IES, tú tienes glosas, tú tienes esto en el SRI. Eso es información que, si bien es cierto, es pública, pero es personal. ¿Me explico? O sea, están confundiendo el hecho de que como está pública, yo te la puedo hacer pública en una red social. A la larga esa información es personal. Y ahí viene la Ley de Protección Orgánica de Datos Personales, ¿no? Que nadie puede coger tu información y exponerla públicamente, ¿no? Porque obviamente eso ya está estipulado como un delito, ¿no? En tal caso, eso es importante saber que, a ver, si estamos hablando de contrainteligencia e inteligencia, contra GDO es válido, pero contra una persona de buenas a primeras que sepa, yo creo que ahí sí va a haber mayor problema. Ahí sí va a haber problema. Ahora, algo hablamos extra micrófono de que
los EDO están 10 pasos adelante y resulta que tienen contratados abogados que saben de esta historia, hackers y todo lo demás. Y entonces, ¿cómo poder contrarrestar esto? Porque al fin y al cabo, seamos claros, todo el mundo se pregunta, ¿y para qué le interesa al gobierno norteamericano? ¿Cuál es me exige que ponga una cuenta de Facebook, una de Instagram y tal? Hombre, ya lo podemos determinar en base a lo que tú dices, pero no es menos cierto también, Cristian, que cómo poder cubrirse justamente de esos ataques que tú dices. Ahora con la inteligencia artificial resulta que en la campaña de Donald Trump se estaba dando besitos con Kamala Harris y un sinnúmero de situaciones. ¿Cómo poder saber que es verdad y que es mentira? Hace poco lo que le pasó al presidente de la República, que lo asociaron con una estafa de una inversión, que él estaba llamando a invertir $100 y tenía una ganancia en una semana de casi más del 200%. Piramidación que está prohibida. O sea, obviamente está prohibido, pero era un video hecho en inteligencia artificial. Entonces, ahí es cuando uno se hace la pregunta, si al presidente de la República le sacan un video fake a las personas normales, ¿qué deben hacer? Entonces, hay algo que yo siempre les digo. La gran mayoría, para los que no somos figuras públicas, las personas tienen que en lo menos posible tener sus cuentas privadas. Sus cuentas privadas, porque mucha gente se filma, se graba, pero tengan sus cuentas privadas, porque a la larga todo es público y las inteligencias artificiales hacen un barrido de todo. Ellos no andan viendo de que, si subiste o no subiste. Mejor no subas, es mejor no subir videos ni información de eso, porque tarde o temprano vas a aparecer o te van a hacer un montaje, te van a hacer un fake, y esto en elecciones es brutal, porque puede ocasionar que la gente, al momento de ir a las urnas, se desanime por uno y vaya por otro, cuando el video ha sido realmente una suplantación de identidad. Entonces, hay que tener en cuenta, hay aplicaciones, hay plataformas, pero aquí hay algo que yo siempre digo, el tema de las capacitaciones aquí en Ecuador, no las hay. Muy poco. Yo siempre incito a los periodistas a darles cursos de capacitación de cómo detectar un video fake, porque ahora el medio y la tendencia nos llama a saber de esto. Entonces, hay herramientas que nos ayudan a detectar estos videos fakes, pero asimismo, las personas como nosotros, de alguna manera tenemos que evitar dar tanta información en el Internet. Es correcto. Y esta historia, para no caer en esta, decíamos extra micrófono, hay unas aplicaciones que te dicen, hola, yo soy fulanita de tal, tu amiga y compañera virtual, y entonces cómo te gustaría que actúe, y te van sacando de a poquito información, y la gente que es solitaria dice, sí, ya, entonces me pongo esta amiguita, entre comillas, y va pagando piso con toda la información. ¿Qué tanto cuidado se debe de tener con eso, por ejemplo? O con aquello de, mira el carrazo que me gané, la camioneta doble cabina que me gané invirtiendo tanto, un poco lo que tú decías, sin la imagen del presidente, pero con imágenes de personas que tú conoces. Y entonces resulta que, hombre, ¿cómo puedes saber hasta qué punto está siendo objeto y sujeto de de que te están sacando información? Así como hay personas que te dicen cuando entran a un centro comercial y dice, uy, aquí está Pet Coquet, por decir algo, o está fulanito de tal, y resulta y dice, ¿cómo sabe? Y entonces dice, me están siguiendo, persiguiendo, ya entra en una especie como de pánico por esto de aquí. Estás hablando de un carro y después inmediatamente te sale, oye, mira este carro aquí, mira. ¿Cómo sabes? Claro. Eso, por favor, lo dejo el corte comercial. Cristian, el tiempo se nos vuelve súper tirano en este sentido. Qué bien que le estamos pasando con esta historia, hay tanto que preguntar. La utilización de estas herramientas por parte de organismos de inteligencia y contrainteligencia podrían servirle, independientemente de que se apruebe o no se apruebe, o se declare o no inconstitucional la normativa esta, podrían servirle por lo menos para hacer la investigación. El día de mañana van, ¡pum!, le caen a la casa, lo cogen con la droga, el billete, las armas y todo lo demás. ¿Y de dónde obtuvo? Al fin y al cabo, el hecho ya está ahí, la foto está ahí, el operativo ya se realizó, los antecedentes ya no tienen nada que ver en el asunto. ¿Es o no una herramienta viable y eficaz por parte del Estado para poder lograr este objetivo que tanto se quiere en la lucha interna? ¿Y de qué manera pueden ellos más o menos ponerse a la par de lo que están haciendo ahora los EDOs contratando hackers y todo lo demás? Por supuesto, o sea, si se llega a dar esto, obviamente sería
muy beneficioso para el Ecuador y obviamente para la lucha contra el crimen. Ojo, porque esto no solo se trata de la ley que puede de alguna manera acceder a dispositivos de GDO, sino también pedir a todos los ISP, proveedores de Internet, que den la información. A veces es un poco engorroso, ¿no? Que, por ejemplo, la Policía de Ciberdelitos con el Ecuador, a veces es un poco engorroso poder encontrar cuando son estafas o cuando son acosos o extorsiones. Los proveedores de Internet a veces son muy cautelosos en eso. Pero ya con esta ley yo creo que de alguna manera se abre la puerta para que obviamente pueda entrar inteligencia y que puedan ser investigados los GDO. Claro está, y aquí hay que, yo hago muy en énfasis esto. Haciéndolo para el bien es una herramienta perfecta. El problema es cómo se administra y es lo que a la gente, creo yo, que es lo que le asusta. Pero yo creo que para el gobierno y para los servicios de inteligencia les vendría bien este tipo de leyes donde obviamente viene de la mano de la tecnología y donde les va a permitir dar golpes más rápidos y también dar golpes más rápidos y tampoco sin exponer mucho a su gente, a los policías, a toda la gente que trabaja en inteligencia, porque van a estar un paso adelante. Recuerden cuántos policías no han matado. Entonces esto les dará un punto del antes y después, porque van a estar un paso adelante de cualquier GDO, si es que se llega a dar. Pero esto va a depender mucho de cómo se lo administre también, ¿no? Correcto. Y una vez más, para nuestra audiencia, que no está metida evidentemente en el tema de GDOs ni nada Claro. de ahí, ¿cuál sería, porque ya estamos sobre el tiempo, cuál sería tu recomendación final, así, paso a paso? Pónganle la curita o el parche, tápenle el micrófono, todo lo que se dice tanto en redes sociales. No se psicoseen, como dice vulgarmente, cuando entren a un centro comercial y les sale la tiendita de la mascotita porque resulta que eres afín a los perritos, a los gatitos y lo demás. O te sale la comida china porque eres fanático de la comida china. Que tengan la explicación de por qué se da esta situación. No es tema de brujería ni nada por el estilo, pero sí por qué se da y qué prevenciones debe tomar. Como dirían, no es brujería, es tecnología. Sí. Básicamente eso. A ver, el tema de cuando tú vas a buscar algo y resulta que vas a un centro comercial o hablando digitalmente y justamente te aparece el producto, esa lavadora que ibas a comprar ya te aparece y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo sabe? Me están hackeando y comienza a ponerle ahí el sticker a la cámara para que... No, básicamente esto es una recopilación de datos. Tú mira, todos los datos están anexados y vinculados. Basta que tengas cuenta de Gmail o cuenta de Hotmail para estar vinculado, porque hoy en día muchísima gente vincula sus redes sociales directamente con los mails. Entonces, cuando tú ya tienes estas búsquedas, es porque en algún momento tú ya diste indicios de que de alguna manera necesitabas esos productos o lo buscaste en algún momento, como le explicaba por interno. Yo en un momento hace 3 meses hice una búsqueda, pero yo lo dejé ahí y resulta que después me comenzó a aparecer esas búsquedas. ¿No? Y no es que te estén hackeando, es porque tú en un momento pusiste esa búsqueda. Y esas son redes neurológicas. O sea, que de alguna manera se alimentan las plataformas como Meta, como Google, y de alguna manera te las pone a disposición para que en algún momento, cuando las necesites, las compres. La gente cuando lo ve se asusta. Y los tiempos, porque Ya. de repente me dice un amigo, y soy hermano, estuve viendo unas cañas de pescar aquí y me detuve a ver y la vi 2 veces. O me detuve una sola vez la vi y me quedé viendo como 1 minuto. Y después me comenzaron a salir cañas. Son algoritmos, se llaman algoritmos. El tema del tiempo, cuando comienzan a scrollear, ¿no verdad? ¿Qué tiempo debe de scrollear para que no te salga cada rato lo mismo? No, básicamente, por ejemplo, y esto es un tip, si tú ves el video, por ejemplo, vamos a TikTok, usted ves un video y tú le haces scroll a los 2 segundos, no pasa nada, tu algoritmo no cambia. Pero si terminas de ver el video completamente, tu algoritmo cambia y va a decir, él está viendo cañas de pescar y te manda todito lo de cañas de pescar. Normalmente, si es algo que no te interesa, sube. Pero claro, ahí ya entramos en una discusión porque, a ver, 2 segundos tú no puedes saber de qué se trata porque quieres verlo, pero basta que 10 segundos. Es que, mira, las redes, las plataformas son muy astutas. O sea, en este tema te van a ganar porque por más que tú digas, no, yo no lo vi, cogieron ese extracto y más adelante te lo van a poner, no en masa, como cuando tú terminaste de ver todo el video, pero sí quizás fragmentos para ver si es que era exactamente eso lo que estabas buscando. Entonces, eso se llaman algoritmos. Algoritmos que utilizan, todas las plataformas utilizan ese tipo de algoritmos. ¿Qué recomendación le darías a nuestros radioescuchas en 1 minuto? Rapidísimo, viene hablando. Cuando vayan a lugares públicos,
no se conecten a las redes Wi-Fi de los lugares públicos. No que me voy a Mall del Sol, que me voy a tal, que no se conecten. Siempre utilicen su red de datos para hacer transferencias bancarias solo desde sitios seguros, su oficina o su casa. Y los QR, ahí está el menú en el QR. Ese tema de los QRs, tengan mucho cuidado. Y algo para eso, tengan antivirus en sus teléfonos. Mira, hace mucho tiempo la gente me decía, no, que estás loco, que cómo le va a poner un antivirus. Va a ser la solución, que cuando tú abras ese QR y si hay algo malicioso, te lo va a detectar, va a saltar y tú te vas a enterar de que ese QR, te querían hacer querying, que es así se llama el ataque, querying, y de alguna manera vas a estar un paso adelante de que te vulnere. Otra cosa muy importante, no publiquen muchos videos ni fotos porque están alimentando las inteligencias artificiales. Y lo más importante, por la seguridad aquí en el Ecuador, si algún día ustedes se van a un restaurante, no suban las fotos en el momento que están porque pueden ubicarlos fácilmente con geolocalizadores hoy en día. Cristian, la verdad es que el tiempo se ha ido volando y no me queda más que agradecerte por tu participación, comprometerte para una segunda oportunidad, seguir hablando de este tema y agradecerle también a nuestra audiencia por su conexión a este interesantísimo, pero realmente interesantísimo programa. Lo he disfrutado tremendamente. Como dicen por ahí, lo he disfrutado como chino. Chévere, chévere. No. Igual, gracias a ustedes por siempre la invitación. A mí cuando me dijeron Radio Forever me puse contento porque ya había estado acá y aquí el ambiente siempre es bueno. No, yo gustoso en volver. No se preocupen. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestra audiencia.